La Gran Guerra, Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Entre 1914 y 1918 el mundo se vio inmerso en un conflicto sin precedentes. La Primera Guerra Mundial, conocida en su época como la Gran Guerra, transformó para siempre el panorama político, social y económico de Europa y del mundo. En este video exploraremos las causas que la originaron, el papel de los bloques políticos, militares y cómo un enfrentamiento inicialmente europeo se convirtió en una guerra mundial. Y ahora vamos por las causas del conflicto. Como dije anteriormente, están los conflictos económicos, sociales y culturales, empezando por la competencia económica. Alemania, Reino Unido y Francia peleaban por mercados y materiales primas. Luego está el choque de nacionalismos, que eran diferentes grupos étnicos en Europa, buscaban independencia o dominio sobre otros. Y de última, la carrera armamentista, que fue producción masiva de armas, barcos de guerra y explosivos. Luego están las causas políticas militares, como imperialismo y expansión territorial. Las grandes potencias querían más colonias. Y luego están los sistemas de alianzas. Se formaron bloques militares que hicieron que un conflicto local se convirtiera en una gran guerra global. Y para finalizar está el asesinato de archiduque Francisco Fernando. Este evento fue la chispa que encendió el conflicto en 1914. Después entramos a los bloques políticos, militares y su papel en la guerra. Una de las primeras alianzas fue la Triple Alianza, que fueron las potencias centrales. En eso se conformó Alemania, Australia, Hungría y Italia solo se unió al inicio. Después vamos con Triple Entendente, que fueron los aliados, Francia, Reino Unido y Rusia. Después, transformación de los bloques. Italia cambió de bando, Rusia se retiró en 1917 y Estados Unidos entró en 1917. Después empezamos con Guerra Europea, una guerra mundial. En 1914 y 1916, guerra principalmente en Europa, frente occidental y oriental. Luego sigue 1917, entrada de Estados Unidos y salida de Rusia. Fue por expansión de conflicto a Medio Oriente y África. En 1918 fue el fin de la guerra con la derrota de Alemania y sus aliados. Uno de los impactos de la guerra fueron las muertes y destrucciones masivas. Más de 15 millones de muertos, nuevas armas y estrategias, tanques, aviones, guerra química. Después van el Tratado de Versalles. En 1919 Alemania fue castigada, lo que sembró la semilla para la Segunda Guerra Mundial. Lo que comenzó como un conflicto localizado en Europa rápidamente se expandió. La invasión alemana de Bélgica y el avance hacia Francia no solo afectaron al continente, sino que arrastraron a las colonias y otros territorios de ultramar al conflicto. En 1917, la entrada de Estados Unidos, motivada en parte por los ataques submarinos alemanes, aportó un giro decisivo. La guerra, que en sus inicios parecía una lucha regional, se convirtió en una contienda global, involucrando a naciones de diversos continentes. Después están países participantes y personajes claves. Estuvo las potencias aliadas, que se conformó de Francia, Reino Unido, Rusia, Italia en 1915, Estados Unidos en 1917 y más. Después están las potencias centrales, que se conformó de Alemania, Austria-Hungría, Imperio Otomano y Bulgaria. Uno de los personajes más importantes de la guerra fue Guillermo II, que es de Alemania, emperador alemán, impulsó el militarismo. Después está Francisco Fernando, Austria-Hungría, su asesinato desató la guerra. Después Woodrow Wilson, que es de Estados Unidos, presidente estadounidense, entró a guerra en 1917. Vladimir Lenin, Rusia, llevó la revolución rusa y sacó a Rusia de la guerra. También destacan importantes figuras militares cuyos liderazgos marcaron la estrategia y el desarrollo de las batallas.
Cada uno de estos personajes influyó en el curso y en el desenlace de la guerra. Y para finalizar, prácticamente la guerra mundial no solo cambió el mapa de Europa, sino que dejó cicatrices profundas en la humanidad. Millones de personas murieron, imperios colapsaron y nuevas naciones surgieron. Pero el resentimiento y las injusticias que quedaron sentados las bases para futuros conflictos. El Tratado de Versalles, lejos de traer una paz duradera, castigó severamente a Alemania y generó un sentimiento de humillación que años después facilitaría el ascenso de líderes como Adolf Hitler. Además, la guerra transformó la forma en que el mundo veía la violencia. Las batallas ya no eran honorables, sino brutales y mecanizadas, con nuevas armas que hacían que la muerte fuera masiva e impersonal. Este conflicto también marcó el fin de la era de los imperios y el nacimiento de un siglo de cambios. La Revolución Rusa de 1917, que ocurrió en plena guerra, llevó al comunismo al poder, creando una nueva ideología que influiría en la geopolítica mundial durante décadas. Hoy recordamos la Gran Guerra para honrar a quienes sufrieron por sus consecuencias y para trabajar juntos por un futuro de paz y entendimiento global. Gracias por acompañarnos en este video a través de uno de los capítulos más significativos de la historia. 11 de noviembre de 1918, 11 de la mañana. De repente se hace el silencio. Se ha firmado el armisticio. Cornetas y campanas de iglesia anuncian el alto el fuego. Momentos antes moría el soldado canadiense George Lawrence Price, el último soldado caído de la guerra. Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. Entre 1914 y 1918, casi 80 millones de personas sufrieron la guerra. $10 millones de soldados murieron abatidos por las balas, hechos pedazos por las bombas, incinerados, de hambre, devorados por ratas y piojos, víctimas de las epidemias que se extienden en medio de la miseria. Otros 20 millones resultaron heridos. ¿Qué locura sumió a austriacos, serbios, rusos, alemanes, franceses y sus colonias, británicos y su imperio, italianos, japoneses, turcos, estadounidenses? Los supervivientes pueden considerarse afortunados. Aunque han perdido la juventud, o el rostro, o la salud mental.